Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al eterno Elohim porque nos ha dado vida y salud el día de hoy y también nos ha regalado este hermoso día aquí en la octava región de nuestro país llamado Chile. Gracias también damos al eterno porque nos da esta oportunidad de poder estar hablando de su palabra a través de este medio donde analizamos, escudriñamos junto su eterna palabra. Hoy ya lo estamos haciendo los días lunes, cambiamos el día, ¿no es cierto? Lo reemplazamos por el día domingo, que se me estaba complicando un poco poder hacerlo ese día, pero gracias damos al Eterno que nos da esta oportunidad de hacerlo el día de hoy. Y vamos a retomar lo que venimos, ¿no es cierto?, hablando ya por 2 semanas. Hemos estado hablando lo que el apóstol Pablo le enseñó y le declaró al joven Timoteo, ¿no es cierto?, en su primera epístola, en el capítulo 6, en el verso 7, donde Pablo le dice a Timoteo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Hablando, por supuesto, ¿no es cierto?, de las cosas materiales, de las riquezas, hablando de las cosas que tienen materia, nada podemos sacar de este mundo. Y hemos dicho que el apóstol Pablo tenía razón, porque así también se ha podido comprobar, ¿no es cierto?, que nadie que ha muerto en este mundo, ¿no es cierto?, ha podido sacar algo material para llevarse consigo, ¿no es cierto?, a la otra vida. Pero también encontramos en la primera epístola en la segunda epístola de Corintio, donde el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hablándole a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5, en el verso 10, el apóstol Pablo le declara lo siguiente y le dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nos encontramos por otro lado, ¿no es cierto?, que la misma persona que le habla a Timoteo, diciéndole que nada hemos traído y que nada podremos sacar de este mundo, esta misma persona, el apóstol Pablo en este caso, le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, ¿no es cierto?, que es necesario que todos los seres humanos, todas las personas, tengamos que en algún momento comparecer ante el tribunal de Cristo para ser enjuiciados y que el Señor nos retribuya, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Sea bueno lo que hayamos hecho o sea malo, recibir la justa retribución. Si lo que yo hice cuando estaba en el cuerpo fue bueno, mi retribución será buena. Y si fue malo, mi retribución también será mala. De manera, amados hermanos, que podemos concluir, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo tenía razón en ambos casos, tanto en lo que le habló al joven Timoteo, que nada podemos sacar de este mundo cuando Dios nos llama y nos quita, ¿no es cierto?, el soplo de vida de la punta de nuestra nariz, nada podemos llevar. Pero no así nuestros actos que nos siguen, ¿no es cierto?, hasta el juicio final. De manera, amados hermanos, entonces que el apóstol Pablo tenía razón en ambos casos, tanto lo que le dijo a Timoteo como lo que le dijo a la iglesia de Corinto con respecto a los actos, con respecto a las cosas que hacemos, con respecto a las obras que hacemos aquí en la tierra mientras estemos en el cuerpo. Bien, la semana pasada entonces estuvimos hablando, ¿no es cierto?, y hablando acerca, ¿no es cierto?, de la condenación que traíamos desde Adán hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Decíamos, ¿no es cierto?, que por intermedio de Adán pasó a todos los hombres una naturaleza, a la carne, me refiero a la parte de la carne, traspasó una naturaleza pecaminosa y de allí, ¿no es cierto?, que para nosotros
no es más fácil hacer el mal que hacer el bien. O constantemente, ¿no es cierto?, estamos cayendo en falta ante la presencia del Eterno, ya sea de hecho, ya sea de palabra o ya sea de pensamiento. Es decir, aquí nadie puede escapar, ¿no es cierto? De alguna manera somos faltos ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque traemos y acarreamos y tenemos nosotros ligados en nuestra carne esa naturaleza pecaminosa que nos fue traspasada desde Adán hasta el día de hoy. Ya explicamos la semana pasada cómo pudo haber sido aquello, ¿no es cierto? Yo les recomiendo a los hermanos que no han visto los videos pasados, puedan verlo para que puedan, ¿no es cierto?, alinearse con lo que estamos hablando hoy día y no queden, ¿no es cierto?, un poco desconectados de lo que hoy vamos a hablar. Solo estoy dando un repaso de lo que ya hemos hablado para retomar lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos dicho entonces, ¿no es cierto?, que traíamos una condena sobre nuestras cabezas, por cuantos todos pecaron, dice en Romanos 3:23, dijo el apóstol Pablo, por cuantos todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Había una condenación sobre nosotros, una deuda que no podíamos pagar, de ninguna forma podíamos pagar esa deuda, ni siquiera con nuestras vidas podíamos pagar esa deuda. Era necesario que se levantara una persona que se negara a sí mismo, que no hubiera en él maldad, no hubiera en él un mal pensamiento, no hubiera en él mentira, no hubiera en él engaño, y pudiese, ¿no es cierto?, negarse a sí mismo. Es decir, negarse a sí mismo quiere decir no obedecer a los pensamientos, a las concupiscencias que están en nuestra carne por una cuestión, ¿no es cierto?, de una naturaleza pecaminosa que arrastramos. Este ser que debía nacer, ¿no es cierto?, debía ser justo de esa manera, y él podría, ¿no es cierto?, liberarnos de esta condena, de este juicio que teníamos, ¿no es cierto?, que pesaba sobre nuestras cabezas. Para eso entonces vino nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice también la palabra del Señor, que Él vino para deshacer las obras del diablo, ¿no es cierto?, así como el diablo vino a matar, a destruir, a mentir, a engañar. Nuestro Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, sobre todo aquella obra que Él hizo en el huerto del Edén con la primera pareja, ¿no es cierto?, logrando que ellos se rebelaran contra el Eterno, que ellos quisiesen igualarse a Dios, ¿no es cierto?, y de esa manera elevar su orgullo. Y ya la historia la explicamos la semana pasada, cómo traspasó entonces esa naturaleza pecaminosa a todos los seres humanos. Bien, decíamos también la semana pasada que como estábamos bajo condena, ¿no es cierto?, y había un juicio sobre nosotros, y no podíamos, no había manera de quitarnos esta condena de nosotros, no había manera de desligarnos de este juicio que estaba sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto? Pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que se negó a sí mismo y que se hizo obediente, ¿no es cierto?, hasta la muerte y muerte de cruz. De ahí entonces el apóstol Pablo explica, ¿no es cierto?, de que nosotros entonces, gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte que vivió nuestro Señor Jesucristo, gracias a esa negación que tuvo de sí mismo, nos dio entonces a nosotros libertad, pagando esa deuda que los seres humanos teníamos sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto?, y poder, ¿no es cierto?, quitarnos la condena que ha de venir a todo el mundo entero, ¿ya? Entonces, ahí quedamos la semana pasada, donde explicamos eso, ¿no es cierto?, donde explicamos esa situación, ¿no es cierto?, que por la cual ningún ser humano podía pagar, tal como lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 9, ¿no es cierto?, no por obras para que nadie se gloríe. De manera, amados hermanos, que esa deuda no podíamos pagarla. No había remedio, no había solución.
La única manera, ¿no es cierto?, era que viniese el Goel prometido en las Escrituras y Él, ¿no es cierto?, entonces pagase por nosotros aquello que nosotros no podíamos cumplir. Vino nuestro Señor Jesucristo, hizo lo que Él tenía que hacer, se negó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora tenemos nosotros la oportunidad de quitarnos ese juicio de encima, ¿no es cierto? Tenemos esta oportunidad, este regalo del cielo, de poder liberarnos de esta condenación, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, aceptando lo que Él hizo en la cruz, aceptando su muerte, reconociéndole, ¿no es cierto?, como el Mesías, como que Él era el ser que había de venir, que estaba prometido en las Escrituras, ¿no es cierto?, reconociéndole a Él, reconociendo ese sacrificio que Él hizo, ¿no es cierto?, por toda la humanidad, podemos quitarnos esta condena de encima, ¿ya? Y el apóstol Pablo explica un poco de esto, ¿no es cierto? Pero antes de ir a explicar lo que el apóstol Pablo explica con respecto a eso, yo quisiese también mencionarles que Jesús habló justamente de esto a Nicodemo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. El apóstol Pablo le declara a Nicodemo, a uno de los fariseos, que conversa con Jesús, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 3, lo vamos acá a considerar en esta oportunidad. Capítulo 3, verso 1 al verso 3, esta conversación, aunque no tenemos toda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, acá hay pinceladas de esa conversación, pero acá es obvio que nuestro Señor Jesucristo, conversa con Nicodemo y le hace saber, ¿no es cierto?, y le explica por qué estábamos condenados, estábamos bajo juicio y por qué pesaba sobre nuestras cabezas un juicio, una condena. Pero Jesús le dice, ¿no es cierto?, a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para quitarnos esta condena. Es lo que la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. No tenemos toda la conversación, acá quedó registrado parte de ella, lo justo y necesario para poder entender. Dice en Juan capítulo 3, verso 1 al 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, de manera, amados hermanos, que estábamos bajo una condenación, estábamos condenados a la muerte segunda que habla la Escritura en el libro de Apocalipsis, a la muerte eterna, ¿no es cierto? Y Cristo entonces pagó esa deuda por nosotros, pero una vez que aceptamos por fe aceptamos ese sacrificio de Cristo en nosotros, reconocimos que somos pecadores, nos hacemos techubá, nos arrepentimos, nos volvimos de nuestros malos caminos, es necesario nacer de nuevo, dice Jesús. Le explica a Nicodemo que es necesario que el ser humano nazca de nuevo con otra naturaleza. Es decir, si el primer ser creado fue dañado por Hasatán en el huerto del Edén, que lo vimos la semana pasada, él logró dañar al primer ser creado, dañando lo más probable su ADN, modificando allí el ADN en alguna parte, de manera que el hombre, ¿no es cierto?, acarrió hasta el día de hoy una naturaleza pecaminosa, modificó algo allí en el ADN, no hay otro medio, por lo menos hasta el día de hoy no conocemos otro medio, digamos, que pueda modificar al ser humano,
sino que por intermedio del ADN, logró dañar al primer ser creado, Hasatán, en el huerto del Edén. Dañó. Entonces de ahí es necesario que el ser humano vuelva a nacer, no con esta naturaleza pecaminosa que teníamos, sino con otra naturaleza que viene de lo alto. Es lo que explica nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Por eso, entonces, nosotros hoy podemos entender por qué es necesario nacer de nuevo, porque teníamos una naturaleza pecaminosa que fue dañada, así que podemos nacer de nuevo, y aquí es donde Nicodemo no logra entender, ¿no es cierto? Él dice, ¿cómo es posible que una persona siendo vieja pueda o vuelva entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Cómo puede ser eso? Pero Jesús no estaba hablando de eso, ¿no es cierto? Él estaba diciéndole que el que no nace del agua y del espíritu, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a explicar hoy día. Es necesario nacer de nuevo para poder quitarnos esta naturaleza pecaminosa que está entre nosotros y que fue dañada. Es decir, debe nacer una nueva criatura. No podemos entrar físicamente en el vientre de nuestra madre y volver a nacer y empezar de cero, sino que Jesús dice del agua y del espíritu. Y lo vamos a explicar ahora, ¿no es cierto? Gracias al Eterno que la Escritura nos da todas estas explicaciones, nos enseña, nos corrige, y gracias damos al Eterno porque tenemos este espacio donde nosotros también podemos escudriñar y explicar estas cosas. Así que ahora sí vamos al libro de Romanos, al capítulo 6, donde el apóstol Pablo explica un poco con respecto al nuevo nacimiento que los seres humanos tenemos que experimentar para poder entrar en el reino de los cielos, ¿ya? Porque ninguno que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo entonces en el Romanos capítulo 6, aquí vamos a leer un poquito, ¿ya? Para poder entender el tema que estamos tratando. Pero como ya tenemos los otros videos pasados donde hablamos, ¿no es cierto?, de todas estas cosas, acá al leer ya nos vamos a... La misma palabra ya nos va hablando por sí sola, ¿no es cierto? Acá no hay mucho que explicar. Yo voy a leer y usted se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, si usted ha visto los videos pasados y tiene toda la información de lo que hemos estado hablando, usted va a lograr entender fácilmente lo que el apóstol Pablo explica aquí en Romanos capítulo 6. ¿Ya? Así que voy a comenzar a leer. Voy a comenzar a leer entonces en Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de la vieja criatura, de esa criatura que traía la naturaleza pecaminosa, y habla de la nueva criatura, del ser que nace de nuevo. Y comienzo a leer entonces. Romanos 6, capítulo 6, verso 1 en adelante, y comienzo y dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí ya el apóstol Pablo comienza a decir, ¿no es cierto?, a las personas que han muerto al pecado. ¿Ya? Ya vamos a explicar eso. Los que han muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mire lo que está explicando, la tremenda teología que está explicando aquí el apóstol Pablo y que nosotros ahora podemos entender con facilidad por lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir el verso 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es eso? El apóstol Pablo aquí está diciendo que las personas que hemos aceptado a Cristo y hemos hecho techubá, es decir, nos arrepentimos y retornamos, ¿no es cierto?, de camino, nos volvimos al camino bueno.
y nos bautizamos, dice que hemos muerto con Cristo. Explico esto un poquito. Había una condena sobre nosotros que pesaba, y esa condena era la muerte, porque la paga del pecado, dijo el eterno Elohim en el huerto del Edén, la paga del pecado es la muerte. El día que tú comas, el día que tú desobedezcas lo que yo te estoy mandando, tú vas a morir. Esa era la paga del pecado. Esa paga no la podíamos pagar nosotros. Es decir, estábamos condenados a morir. Cristo vino y murió por nosotros, ya lo explicamos la semana pasada, vuelvo a repetir, perdónenme si soy repetitivo en eso, ¿ya? Cristo entonces murió por nosotros, pagó esa deuda, esa muerte que no podíamos pagar, la pagó Él. No la podíamos pagar porque el que tenía que pagarla era un ser justo para que fuera válido la paga, ¿ya? Para que fuera válido. Nosotros no podíamos pagarla porque teníamos sobre nosotros una naturaleza pecaminosa y siempre estábamos pecando. No podíamos pagar eso, ¿ya? Y es allí donde el apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no es por obras, es por gracia, es porque Dios así lo quiso, porque Dios nos permitió que nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, llegara a ese punto y pagara aquella deuda por nosotros. Pero ahora está diciendo el apóstol Pablo, acá en Romanos, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, los que somos bautizados hemos muerto con Cristo. ¿Ya? Mire que cómo se los alivianó la paga. Nosotros teníamos que recibir el castigo eternamente, ¿ya? Cristo lo recibió por nosotros, Él recibió los golpes, Él recibió los escupos, Él recibió las bofetadas, Él recibió el desprecio, Él recibió las burlas allí en la cruz, ¿no es cierto? Él recibió toda la furia, ¿no es cierto?, que se le puede descargar a un ser humano, ¿ya? Él la recibió por nosotros. Pero ahora nos da la oportunidad a nosotros de morir con Él en la cruz, es decir, el día que yo morí en la cruz, tú también puedes morir conmigo allí, pero no físicamente, sino por fe, ¿ya? Por fe a través del bautismo. El bautismo es un acto de fe, de simbolismo. Es decir, yo estoy reconociendo mis faltas públicamente. Públicamente yo reconozco que yo fallé, reconozco aquella condena que estaba sobre mi cabeza. No soy orgulloso y no digo, no hay condena sobre mí, yo hago lo que quiero, es mi vida, como muchos lo dicen, ¿ya? Es mi vida y hago lo que quiero con mi vida, ignorando que sobre su cabeza hay una condena. Pero sin embargo, el que hace públicamente su condena y dice, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que hay una condena sobre mí, lo hago públicamente, eso es el bautismo, y por fe me sumerjo en las aguas simbolizando que morí, es decir, que de alguna manera estoy pagando mi deuda porque la paga del pecado era la muerte, aunque no estoy recibiendo la paga como corresponde porque Cristo la recibió por mí, yo simbólicamente por un acto de fe me sumerjo y al sumergirme es como que morí simbólicamente, ¿no es cierto?, a mi naturaleza pecaminosa, al viejo hombre que habla el apóstol Pablo, y al subir de las aguas también simbolizo que resucité, y resucité, ¿no es cierto?, como un hombre nuevo. ¿Ya? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo acá en Romanos. Seguimos, vamos en el verso 3 del capítulo 6 de Romanos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que acabo de explicar, a fin de que con Cristo al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Escuchó bien? Para que nosotros andemos en vida nueva.
nueva vida. No como la vida pasada, ¿no es cierto?, que traíamos bajo este cuerpo de condenación donde continuamente nosotros pecábamos o practicábamos el pecado, ¿ya? Hay que ver la teología que tenía el apóstol Pablo y las cosas que ocurrían cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquello. En aquellos tiempos el pecado se practicaba. Hoy día ha cambiado un poco la cosa, ¿ya? Hay más conocimiento, hay un poco más de temor de Jehová sobre la humanidad entera, ¿ya? No estoy diciendo que todos estamos arrepentidos, que todos, ¿no es cierto?, vamos a ser salvos, no. Estoy diciendo que de alguna manera el Evangelio ha causado en todos los seres humanos algunos gramos de temor con respecto a Elohim. Aunque algunos dicen, bueno, yo no creo, pero yo tampoco hago lo malo, tampoco yo me reservo, es porque de alguna manera, ¿no es cierto?, este conocimiento del Evangelio se ha esparcido por la humanidad y ha generado en los seres humanos unos grados de temor. Aunque ellos no asistan, aunque ellos no estén constantemente en una iglesia, aunque ellos no estén constantemente escuchando la palabra del Señor, hay ciertos principios que están en los hogares, ¿ya? Dado que el Evangelio de alguna manera ha afectado, la predicación del Evangelio ha afectado a los seres humanos, ¿no es cierto?, a través del tiempo. En los tiempos de Pablo la cosa era diferente. Allí se practicaba el pecado, es decir, se practicaba las orgías sexuales, que era lo que más abundaba, ¿ya? Se practicaban ciertos sacrificios, incluso humanos, y lo hacían con libertad, porque así fueron adoctrinados, porque no había una ley que condenara aquello, ¿no es cierto?, y por lo tanto estaba permitido esas cosas. Había una deliberación, digamos, del pecado en aquel entonces, ¿ya? No es que hoy día no la haya, la hay, ¿ya? La hay, pero en aquel tiempo del apóstol Pablo era una cosa, digamos, muy significativa, ¿ya? Era una cosa que se hacía a diario, era una cosa de lo más normal pecar, ¿ya? Era normal pecar porque no había nada que lo restringiera, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí con respecto a eso y está diciendo que una vez que morimos con Cristo y nacemos, ¿no es cierto?, en el bautismo de nuevo, nos enfrentamos ahora a una nueva vida, no a esa vida que teníamos, ¿no es cierto?, pasada antes del bautismo, ¿ya? Por supuesto usted estará pensando, pero ¿cómo es que pecamos todavía? Vamos a llegar a ese punto. Todo vamos acá explicándolo paso a paso. Vamos en el versículo 4, pasamos al verso 5, donde dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, si fuimos muertos con Cristo, acá dice plantado, pero si fuimos muertos con Cristo, si Cristo fue muerto, ¿no es cierto?, pagando una deuda de gente pecadora, pagando pecados, pagando faltas, ¿no es cierto? Y después que Cristo resucitó, ya no resucitó a la misma persona, resucitó una persona glorificada, un ser nuevo, un ser glorificado, un ser aceptado por Elohim, ¿ya? Entonces se supone que nosotros también, una vez que morimos y resucitamos de nuevo con Cristo, debiéramos tener el mismo efecto, es decir, debiéramos tener, ¿no es cierto?, un cambio en nosotros, todavía no físicamente, pero sí espiritualmente, es decir, que vaya desapareciendo de nosotros aquella naturaleza pecaminosa que traíamos por una cuestión que se modificó el ADN en el ser humano, ¿no es cierto?, que nos limpiemos de esa naturaleza y tomemos una nueva naturaleza, así como Cristo la tomó en la resurrección. Sigamos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál viejo hombre? Aquel hombre que traía aquella condena y aquel hombre que traía ese cuerpo de pecado, ¿no es cierto?, porque traía una naturaleza pecaminosa, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿ya?, fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado, es decir, ese cuerpo que estaba contaminado, que Hasatán lo contaminó en el huerto del Edén, ¿no es cierto?, para que por naturaleza nosotros tuviéramos el deseo de pecar o de hacer lo malo, ¿ya? Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto se está entendiendo, ¿no es cierto?, fácilmente, no hay mucho que explicar, ¿ya? Eso es la muerte, eso es el bautismo, eso está diciendo el apóstol Pablo. Nos deshacimos de este viejo hombre que por naturaleza le gustaba pecar, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que servíamos al pecado, porque así era en la antigüedad, así eran los tiempos de Pablo, se servía al pecado, pensando los hombres que esas cosas eran justas, ¿ya? Pensando que pecando de esa manera hacían cosas justas para los dioses. Así que tenemos que un poco entender eso. Bien, sigamos. Está entretenido esto, ¿no es cierto? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice en el versículo 7. Escuche bien. El que ha muerto, ¿ya? No el que ha muerto físicamente, el que ha muerto se está refiriendo al que reconoció a Jesús, se bautizó, reconoció que él tenía una condena, ¿no es cierto? Y al bautizarse simboliza que murió también juntamente con Cristo en la cruz, aunque no vivió ese calvario, ya, porque Cristo lo vivió por nosotros. Simbólicamente es como que yo estoy muriendo en la cruz con Cristo, ¿no es cierto? Me deshago de esta condenación que había sobre mi vida, me deshago de este cuerpo pecaminoso que fue contaminado en el huerto del Edén por Hasatán a la primera pareja, y que por biológicamente se traspasó esa naturaleza pecaminosa a todos los hombres. Me deshago de esto, dice en el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿ya?, del pecado. Es decir, por medio de Cristo, cuando muero con Cristo, cuando me bautizo, simbólicamente estoy muriendo con Cristo en la cruz, soy justificado. ¿Ya? Por el sacrificio de Cristo soy justificado. Es decir, la condena que traía fue justificada, fue pagada gratuitamente. ¿Ya? Vamos al verso 8 y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿ya? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, ¿ya? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, una vez que nacemos de nuevo, somos bautizados, entramos a una nueva vida, dice que ya no obedezcamos más. Eso es lo que le está aconsejando el apóstol Pablo a los Corintios, le está explicando justamente lo que yo le estoy explicando a ustedes el día de hoy, y le está diciendo, ustedes ya no sean más engañados por el pecado, porque ustedes ahora han nacido, son una nueva criatura, un nuevo ser. No le obedezcan más al pecado, no se hagan más esclavos de él. No tienen necesidad de hacer esas cosas, le está explicando el apóstol Pablo a los Corintios, ¿ya? Ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ustedes acostumbraban, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, a presentar sus propios cuerpos como sacrificios, ¿no es cierto?, al pecado como sacrificio a sus dioses, a sus ídolos, ¿no es cierto?, como de alguna manera agradeciendo, qué sé yo, una infinidad de cosas, presentaban sus cuerpos, y en eso estaba, ¿no es cierto?, la sexualidad, estaba, ¿no es cierto?, la
la depravación sexual que era normal para aquel entonces, las orgías sexuales que estaban, ¿no es cierto?, incluso a veces se hacían públicas. No había problema con eso porque era normal en su tiempo. Era, ¿no es cierto?, no había ley que no prohibiera eso, de todo lo contrario, habían leyes que fomentaban esas cosas, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo dice, ustedes ya no tienen que hacer eso, porque ustedes se deshacieron de aquel cuerpo pecaminoso, ¿ya? Es lo que el apóstol Pablo le está aconsejando. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ya? Vamos a seguir con el versículo 15. Vamos a leer hasta el 23. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De ninguna manera, amados hermanos, no porque hayamos sido salvados, no porque Cristo pagó la deuda, no porque hemos muerto, ¿no es cierto?, y hemos vuelto a resucitar, y se supone que ahora nacimos a una nueva criatura, dejamos a aquella criatura que contaminó a Satán en el huerto del Edén. Ahora es necesario que naciéramos de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo, para quitarnos esta naturaleza pecaminosa que traíamos, ¿ya? Y como estamos ahora en la nueva naturaleza, estamos bajo la gracia, ¿no es cierto? Estamos bajo el perdón de Cristo, dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecís, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Eso yo creo que no tengo ni para qué explicarlo. El apóstol Pablo simplemente explica, nosotros somos esclavos, ya sea del pecado, que nos condena a la muerte, o ya sea de la justicia, ¿no es cierto?, o ya sea de la obediencia para la justicia. Allí tenemos que decidir, ¿soy esclavo del pecado o soy esclavo de la obediencia que viene la justicia de Dios? Pero soy esclavo de alguna manera, de allá o de acá. Yo decido en qué bando quiero estar, ¿ya? Dice el apóstol Pablo. En el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad representáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, así como ustedes presentaban su cuerpo para este tipo de cosas que ya expliqué, ahora hagan lo mismo, pero para la justicia, para la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ya, cuando erais esclavos del pecado, eras libres, ¿no es cierto?, del pecado, erais libres de acerca de la justicia. Porque la justicia que había en aquel entonces, en aquellos pueblos paganos, era, ¿no es cierto?, que se podía pegar, que se podían hacer aquellas cosas. Así que el que hacía esas cosas era como que no había justicia para él, porque estaba permitido. Es decir, nadie podía condenarlo porque él practicaba esos pecados, ¿ya? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? ¿Qué frutos tenían ustedes de aquellas cosas que hacían? ¿Qué hacían? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué frutos tenían? ¿Ya? Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte? Ellos creían que lo que hacían estaba correcto porque la ley se los permitía, ignorando que había una ley divina, una ley de Dios que condenaba el pecado, ignorando aquella ley que dice la paga del pecado es la muerte. Ahora que ellos han venido al conocimiento, dice que ellos se sentían avergonzados de aquellas cosas que hacían, ¿no es cierto? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo,
Ahora por las cosas que ustedes hacen, por las buenas cosas, ¿ya? Dice, por las buenas cosas tienen frutos. ¿Y cuáles son aquellos frutos? La causa de aquellos frutos, dice, es la santificación, ¿ya? Como lo dice en el verso 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis vuestros frutos, tenéis por vuestros frutos, ¿ya? La santificación y como fin, dice, la vida eterna. Es decir, los nuevos frutos, las nuevas cosas que ustedes hacen, no aquellas cosas pecaminosas. Está hablando de cosas nuevas que la vamos a ver después. ¿Qué cosas hacían para que ellos entonces ahora tuvieran fruto? Y el fruto de lo que hacían, de sus nuevos actos, de su nuevo proceder, el fruto de ello era la santificación para vuestros cuerpos. Recuerda usted que la palabra del Señor dice que nadie verá al Señor sin santificación, sin santidad, ¿ya? ¿Cómo lograr la santidad? Pues el apóstol Pablo lo está explicando. Por intermedio de buenos actos, de buenas cosas. ¿Qué cosas? Las vamos a ver más adelante. Entonces ahora por sus nuevos frutos, por sus nuevos actos, por sus nuevos procederes, como frutos tienen la santificación, dice, y como fin la vida eterna. Es decir, el fin de su fruto va a ser la vida eterna, ¿ya? De allí el apóstol Pablo entonces cuando dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, ¿no es cierto?, por nuestras obras, por nuestros actos, cuando estuvimos en el cuerpo, sean buenos o sean malos. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando de ello y dice, por sus buenos frutos, ustedes tienen como consecuencia la santificación de sus cuerpos y por ende, dice, la vida eterna. ¿Ya? En el verso 23, que es el último que analizamos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla, amados hermanos, ¿no es cierto? Que podemos entender esto fácilmente. Gracias al Eterno que nos da esta oportunidad, que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas maravillas del Eterno, ¿no es cierto? Y poder explicar, ¿no es cierto?, de la mejor manera, con palabras simples, ¿no es cierto?, poder explicar lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre, por qué era necesario nacer de nuevo. Ya usted hoy día lo sabe por qué era necesario nacer de nuevo, ¿ya? ¿Con qué culminamos el día de hoy? Vamos a dar una pequeña introducción para lo que vamos a analizar la próxima semana, ¿ya? Bien, entonces ya dijimos que tenemos que nacer de nuevo. Era necesario nacer de nuevo para quitarnos de encima este cuerpo que traía, ¿no es cierto?, una naturaleza pecaminosa. Nacimos de nuevo y empezamos de nuevo, de cero, como lo empieza un niño cuando nace, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Es decir, nacimos de nuevo y nacemos como un niño, aunque seamos adultos, pero en esta nueva vida, en este nuevo ser espiritual, comenzamos de niño, ¿ya? Por eso que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, lo vamos a ver acá, Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, vamos a leer. Mire lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose también a los hermanos de Corinto. Dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, ¿ya? Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando ya a personas que probablemente la mayoría se ha bautizado, ha nacido de nuevo, porque se ha bautizado, pero mire lo que está diciendo el apóstol Pablo a estas personas que se supone que ya nacieron de nuevo, ¿ya? Y que se bautizaron en el nombre de Jesús. A esas personas le está hablando el apóstol Pablo. Usted, por supuesto, puede leer después Primera de Corintios del capítulo 1 y si quiere leer todo el capítulo para que tenga todo el contexto, ¿no es cierto? Recuerde que yo aquí leo solamente algunas cosas para redimir el tiempo, para aprovechar el tiempo,
pero usted tiene que asesorarse y después leer todo, ¿no es cierto? Y va a tener todo el panorama allí para usted y lo pueda disfrutar, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo está hablando de personas que se supone nacieron de nuevo y fueron bautizadas y le dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Mire lo que le está diciendo a las personas que han nacido de nuevo, ¿ya? No puedo hablarle como a seres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aunque han nacido de nuevo, ustedes son niños todavía, ¿ya? Un niño es una persona inmadura, una persona que no tiene ciertos conocimientos, ¿no es cierto? Una persona que está en crecimiento, está en aprendizaje, ¿ya? Ese es un niño. Y el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, ¿ya? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche como se le da a un niño. Os di a beber leche, ¿ya? Y no vianda. Es decir, no una comida sólida, ¿no es cierto? Como se trata a un bebé. Primero con una comida liviana, con pura leche materna allí, ¿no es cierto? Que tiene todos los minerales, tiene todo lo que el niño necesita, ¿ya? Dice, yo a ustedes los traté como un niño porque nacieron de nuevo y tengo que tratarlo como un niño, empiezo a darle lechecita. Yo a ustedes no les di vianda, ¿ya? Porque todavía no podían soportar una comida de esa manera, ¿ya? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, dice, o sea, todavía tengo que darle leche a ustedes, ¿ya? Porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Bien, quise terminar con esto, leyendo esto, porque seguramente usted se está preguntando, bueno, si yo me bauticé, morí, nací, se supone que nací un ser nuevo, a una nueva vida, ¿cómo es que todavía peco? ¿Cómo es que todavía siento deseo o soy fácil para pecar o soy débil? Dígame usted, yo les pregunto a ustedes, de todos los que hemos sido bautizados, ¿quién puede decir nunca más mentí? ¿Quién no le ha mentido a su padre con respecto, por ejemplo, a alguna tarea? O le dice a su padre y a su madre, voy a ir a tal lugar, pero va a otro, mintiéndole porque sabe que si le dice la verdad su padre le va a negar el permiso. ¿Quién no le ha mentido al profesor con respecto a una tarea? ¿Quién no le ha mentido a su jefe con respecto a un permiso? ¿Ya? En fin, constantemente, ¿no es cierto? Aunque hemos sido bautizados, constantemente a veces estamos mintiendo, estamos cayendo en falta o tenemos malos pensamientos. Recuerda usted que la Biblia dice que ya con el pensar pecamos, no solo con el actuar. Usted diga, no, yo no cometí ni un pecado. Pero ¿cuántas veces ha pensado con respecto a un pecado? Pues ya pecó. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, usted se estará preguntando, bueno, si fuimos bautizados y yo sigo todavía en esta situación, que de repente miento, que de repente fallo, que de repente, ¿no es cierto?, cometo este error, cometo esta falta, cometo este pecado. ¿Qué significa que yo no me he arrepentido? ¿Significa que yo no he muerto al viejo hombre? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? Eso lo vamos a ver la próxima semana y lo vamos a explicar también. Así que por favor no se me desanime, no crea que su bautismo fue en vano, no piense así, lo vamos a explicar. Tiene una explicación y lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda del Eterno. Así que siga adelante, no se me desanime, no esté pensando esa situación como muchos piensan,
Cuando se tocan estos temas, muchos piensan, soy un fracasado, no sirvo para la fe, no sirvo para el Evangelio. No se derrumbe, amados hermanos, no se derrumbe, por favor, porque no es así. Lo vamos a explicar correctamente, ¿ya? Y así que con la ayuda del Eterno, si nos permite Él en su eterna voluntad la próxima semana tener vida, tener salud, y entonces explicaremos esta situación y continuaremos, ¿no es cierto?, con la otra parte, explicando por qué nos ocurre aquello, qué pasó con nuestro bautismo, nuestro arrepentimiento no fue genuino. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que todo tiene una explicación bíblica, todo tiene una razón. Y gracias al Eterno que Él abre los ojos de nuestro entendimiento y nos ilumina, ¿no es cierto?, para entender, comprender su eterna palabra. Así que damos gracias al Señor por eso y gracias a nuestro Señor Jesucristo también. Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, junto a su familia. Aprovechen el resto de tarde, esta semana, que les vaya lindo. Y no se olvide de estar escudriñando las Sagradas Escrituras junto a su familia si es posible. Jehová, Shalom. Amén.